Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Nostos, el regreso al origen, que se transmite por la señal de TV Mundo Digital a todo el mundo de habla hispana, en una propuesta que se realiza desde la Asociación Cultural Helénica Nostos de Buenos Aires, Argentina, y que cuenta con el auspicio de la Secretaría General de Griegos en la Diáspora. Hoy vamos a tratar un tema realmente doloroso, importante, un punto de inflexión en la historia moderna de Grecia, que tiene que ver con la catástrofe, la denominada así catástrofe del Asia Menor, de ese genocidio griego que se comete en tierras de Anatolia durante digamos así, la finalización de la guerra greco-turca que inició en el año 1919 y culmina con esta serie de sucesos en el año 1922. Nos vamos a poner en clima histórico un poco para contarles de qué se trató toda esta situación y también vamos a tener hoy la presencia en nuestro programa de dos generosas personas y personalidades que nos han aceptado la invitación para participar de esta charla. Una de ellas es la señora Anastasia Tsinoukas, miembro de la colectividad griega aquí de Buenos Aires. Anastasia, su origen proviene de la Menor, su familia es una de esas familias que tuvo que salir del Asia Menor en unas condiciones que vamos a explicar hoy en el transcurso del programa, muy particulares, una situación realmente trágica de desarraigo, de pérdida de pertenencias, de pérdida de identidad, de pérdida del lugar de vida, y también va a estar con nosotros la magíster Cecilia Villa. Cecilia es prácticamente una invitada permanente a todas las áreas de Nostos que tienen que ver con el desarrollo de los hechos sociológicos y en particular aquellos que tienen que ver con las corrientes migratorias. Vamos a analizar un poco a qué se debió este fenómeno, a este fenómeno de expulsión de habitantes de un territorio, luego de un proceso bélico tras la firma de una serie de tratados que en definitiva modificaron las fronteras del mundo conocido luego de la Primera Guerra Mundial. Si me permiten, vamos a ir viendo estas diapositivas que hoy les traje aquí, a ver si podemos. Ahí estamos. Hace unos años tuve la suerte de viajar a la isla de Lesbos, Mitilini, en Grecia. Lesbos se encuentra a 244 kilómetros de la ciudad de Esmirna, ciudad que hacia el año 1914 tenía más de la mitad de su población constituida por personas de origen griego, por griegos que estaban habitándola. Estos griegos se definían así porque profesaban la religión ortodoxa griega. En aquella época, ser griego o ser turco, la diferencia estaba casi exclusivamente en el tema religioso, porque tantos años hacía que vivían en ese lugar, tantos años existe la presencia griega en ese territorio. Esas dos razas se unieron de tal manera, ¿cómo saber si sos griego o si eres turco? La diferencia era la religiosa. Pues bien, en Lesbos, en Epanoskala, en un lugar altísimo, se yergue esta estatua que vemos aquí. Esta estatua que se erigió en el año 1984 y que recibe el nombre de Micrasiatiki Mana, madre de Micrasia, madre de Pequeña Asia, madre del Asia Menor. Una madre que en su brazo derecho lleva un bebé, un niño prácticamente pegado a sus faldas y otra niña, todos mirando hacia el mar y hacia la costa turca, en el lugar donde está emplazado este monumento, recordando el éxodo y el desarraigo del pueblo griego a este primer lugar de llegada, que estaba muy cerca, como les dije, 244 kilómetros. En aquella época, muchas madres, tratando de escapar de Esmirna, hacían este tramo a nado.
algunas de ellas llevando a sus hijos sobre sus espaldas. Muchas por el esfuerzo morían al llegar a la costa. Este es el monumento que se hizo en honor a esa madre griega del Asia Menor, que es la misma que hoy ve llegar a tantos inmigrantes que de otros países asiáticos también llegan a Grecia, cruzando este mismo espacio de mar al que le cantó Odiseo Celitis, recordando el tema de la catástrofe del Asia Menor. Y fíjense, nuevamente, es esa mirada tierna de madre la primera que ellos ven al llegar a esta nueva tierra. La historia continúa. El paso de estas aves que vuelan, estas golondrinas que vuelan de este a oeste, vuelve a repetirse, pero las situaciones históricas son totalmente diferentes. Podemos decir que esta mamá, esta madre microasiática y griega, representa a todas esas mujeres que lucharon por crear una nueva familia en otro espacio, en otro mundo. Dio Forest Cenes. Aquí hay un título que dice la mayor tragedia nacional de Grecia. Durante este conflicto, durante esta catástrofe, 1.500 personas han tenido que dejar el territorio de Anatolia, de la actual Anatolia turca, de la actual Esmirna, lo que llamamos también Yesmé, ¿no es cierto?, frente a la costa, como les decía, de Lesbos. 1.500 personas han tenido que escapar sin llevarse ninguna pertenencia. Murieron alrededor de 800.000 civiles durante este conflicto y más de 25.000 de ellos eran soldados griegos que dejaron su vida en este conflicto, que, como les dije, constituye la finalización de la Primera Guerra Mundial, de la guerra greco-turca y prácticamente de la presencia activa griega en territorio asiático. Se cumplen 100 años, se han cumplido el 14 de septiembre de esta catástrofe. Es por eso que en todo el mundo se han realizado homenajes de respeto, de recordación y de memoria hacia esa catástrofe. Aquí, en este grabado de la época, se puede ver el incendio de Esmirna. La ciudad de Esmirna fue incendiada el 14 de septiembre de 1922, un incendio que duró 9 días, en los cuales se quemaron los barrios griego y armenio de Esmirna, porque es cosmopolita en la cual convivían habitantes de diferentes orígenes. Pero bueno, el fuego solamente quemó, destruyó absolutamente a los barrios, como les dije, griego y al barrio armenio. Y aquí, hablando de esos pájaros que les dije al principio, hay muchos escritores que han escrito sobre el tema de esta catástrofe griega del Asia Menor, pero recogí este pequeño poema de Yorgos Seferis para, en una manera metafórica, hablar de ese vuelo de estos pájaros, de esta inmigración obligada. Seferis dice, «Mimu milasi atoidoni, aspitia puijan capiran, έτυχε να είναι χρόνια δύσεχτα, πόλεμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά, κάποτε δεν τα βρίσκει. Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου. Πήραν πολλούς στα σκάλια. Οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνονται στα καταφύγια. Μη μου μιλάς για το αηδόνι, μήτε για τον κορυδαλό, μήτε για τη μικρούλα σου σουράδα. Δεν ξέρω πράγματα από σπίτια. Ξέρω πως έχουν τη φυλή τους. Τίποτε άλλο. Se los traduzco. A mis casas, aquellas que tenía, se las llevaron. Eran años muy difíciles, guerra, destrucción, desarraigo. Algunas veces el cazador logra encontrar a los pájaros que vuelan, otras veces no. La caza en aquella época de pájaros era algo muy fácil.
A muchos se los llevó la metralla, otros caminaban sin rumbo o enloquecieron en los refugios. No me hables de la golondrina, no me hables de la alondra, no me hables de los pequeños gorriones. Yo no conozco nada de casas, solo sé que ellos tenían una raza, nada más. Bueno, creo que es un poema con una metáfora eh, y a que todos los que lo escuchamos. Sí, puedo pasarles la próxima diapositiva. Y yendo al hecho histórico, les dije que todo esto era el corolario de la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918. Así, en un breve recuerdo, sabemos que todo surge por la cuestión de la posesión de Alsacia y Lorena, y es así que se generan dos grupos en Europa de naciones que entran en esta contienda bélica. Un grupo, la Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, a que luego se incorporan Italia y Estados Unidos, y otro grupo constituido por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. El desencadenante de todo este conflicto es el asesinato del príncipe, del archiduque Federico de Austria, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, por un grupo terrorista comandado por Gavrilo Princip, que era de origen serbio, y esto es el detonante por el cual un mes después comienzan en Europa los conflictos. Esta larga sucesión de hechos que ocurren en estos 4 años, en donde intervienen muchas naciones y que es una historia que ustedes ya conocen, Grecia también de alguna manera participa tras la solicitud de Reino Unido, participa en esta Primera Guerra Mundial y participa en la repartición de tierras que se hace en esta Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano es uno de los derrotados en el conflicto. En el transcurso de esta guerra mundial, la animadversión del Imperio Otomano hacia las diferentes etnias que vivían en este lugar, las comenzamos a ver cuando ocurre ese trágico hecho que es el genocidio armenio en el año 1915, el 24 de abril, cuando 1,5 millones de armenios son exterminados y perseguidos y masacrados en tierra otomana, por decirlo de alguna manera. El mundo tarda mucho en reconocer este genocidio, sin embargo, comienzan a aparecer persecuciones a otras minorías, a los armenios sigue la persecución a los griegos, a los kurdos se desarrolla esta guerra entre Grecia y Turquía entre el año 1919 y 1922, en el transcurso de esta lucha permanente entre dos países, se firman los tratados a la Primera Guerra Mundial, entre ellos el Tratado de Sèvres. En el Tratado de Sèvres se delimitan las nuevas fronteras del Imperio Otomano. De esta manera quedaría formado, como ustedes ven en color anaranjado en este mapa, sería el Imperio Otomano. Armenia tiene también su territorio delimitado, y Grecia, que está en azul en este mapa, conflicto bélico y en base al Tratado de Sèvres, parte de la Tracia y parte de la costa de Anatolia, que aquí lo podemos ver, que incluye, por supuesto, a la ciudad de Esmirna, que está aquí. Este Tratado de Sèvres un poco reforzaba la idea del entonces mandatario Eleftherios Venizelos, quien soñaba con la idea de la Gran Grecia, de Megalie Idea y Megalie Lada, una Grecia que estuviera en 2 continentes y que
estuviese bañada por las aguas de 5 mares. Este era el sueño de Eleftherios Venizelos, que estaba respaldado por el Tratado de Sèvres. Venizelos, poco tiempo después, pierde las elecciones en Grecia, no tiene el respaldo que se necesita para ser respaldo del Imperio Británico y de Francia, y comienza a aparecer la figura de un personaje en Turquía, que es Kemal Atatürk, que comienza a arengar a los campesinos contra, obviamente, de toda etnia que no fuera la propia. Perdón que se me trabó, acá está. Comienzan a hacer marchas que tienen que ver con asesinatos masivos, violaciones, etc. 23, el Tratado de Lausanne, debido a esta gran persecución que tienen los pueblos griegos, armenios, kurdos en el territorio asiático, se firma todo este territorio griego de la Anatolia, Egea, vuelve a Turquía, también gran parte de la Tracia, y se extienden las fronteras turcas. A ver si tengo el mapa aquí para mostrarles. Bueno, no me lo deja mostrar. Ya totalmente diferentes, y se culmina ese sueño griego de la Gran Grecia y de la Megalidea. ¿Qué pasa con los habitantes griegos? Como ya les dije anteriormente, 1,5 millones de personas se ven obligadas a salir de este territorio asiático y regresar en forma de refugiados a una Grecia envejecida, muriéndose en campamentos por el tifus, por otras enfermedades como la viruela. Se calcula que han muerto alrededor, durante el año 23, han muerto alrededor de 1.000 personas por día en estos campamentos. Imagínense ustedes el desastre, la condición sanitaria, el empobrecimiento. Grecia logra que parte de los habitantes turcos que habían quedado en el norte de Grecia puedan salir del país, por lo menos para compensar este masivo, este gran crecimiento demográfico que han tenido, y 500.000 habitantes de origen turco o musulmán se van desde Grecia hacia Turquía en este intercambio de población que ocurre en este lugar del planeta en aquella época. Aquí les traje una frase hermosa que nos envió una de nuestras participantes el día de hoy, la señora Natsinukas, de su sobrina, Elia Manailoglu, que dice: nunca olvidamos de dónde venimos y cómo, con bebés muertos en brazos, con media familia sacrificada, arrastrados a Chipre, trasladados a campos de refugiados en Salónica, vivieron con el corazón ennegrecido por el dolor y el duelo hasta el final de sus vidas. Así que es esta una imagen que época mundo. Tomaban a lo que pasaba en Esmirna como un hecho periodístico. El mismo Ernest Hemingway estuvo haciendo crónicas de lo que ocurría en Esmirna. El mismo National Geographic ha editado libros enteros con fotos terribles. Está filmado el incendio de Esmirna, están filmadas las masacres, y todo el mundo miró
pero fueron pocos los que actuaron. Ayer leía que el único que se acordó tiempo después del hecho fue Adolf Hitler, cuando quiso comenzar su exterminio y dijo, total, ¿quién se acuerda de los armenios? Ni a los griegos de aquella época. Pero bueno, vamos a cortar este PowerPoint, vamos a sacarlo de aquí y voy a invitar a nuestras personalidades del día de hoy. Buen día, Anastasia Tzinucas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, Cristina, me emocionaste. Me va bien, muy bien, realmente, muy bien. Vamos, me alegro mucho, vamos a hacer entrar también a la magíster, a la querida amiga Cecilia Melella. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches, buenas tardes. Exacto, bueno, depende de donde nos estén mirando, la hora que sea de Claro. este programa. Nos salen tantos lugares, Claro. nunca sabemos en qué horario estamos. Pero bueno, un gusto tenerlas hoy aquí. Yo más que nada quiero dedicarme al tema humano de toda esta situación. Los hechos históricos son fáciles de encontrar y de leer en todas partes. Entonces quería preguntarle a Anastasia que nos cuente un poco su historia personal. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo llega tu familia? ¿Cómo sale tu familia del Asia Menor, Anastasia? ¿Cuál es tu historia familiar? Bueno, te cuento que la que salió fue mi madre. Cuando era chica, con su papá y con sus hermanas y con sus hermanos. Mamá nació en Adana. Sus hermanas y hermanos nacieron en diferentes lugares del interior profundo del Asia Menor y se trasladaron a Esmirna para vivir en Esmirna. Ella estudió ahí, varios hermanos y hermanas de esa familia estudiaron en colegios privados de ahí. Mi abuelo era agente de bolsa. Mi abuela falleció en su 6º parto. O sea que, como mi abuelo era viudo 2 veces, él vivía con sus 2 suegras. Entonces, esas señoras y una ama de llaves turca ayudaron a criar a todos los niños huérfanos. Ellos se fueron de Esmirna, como bien relata mi sobrina, en una lancha, salieron de Esmirna, pasaron por Chipre y de Chipre siguieron hacia Salónica. Llevaban a una bebé muerta en brazos. Perdieron todo, absolutamente todo. Te voy a dar un dato. Mi mamá nació en el año 1911, pero mi abuelo, para recibir planes sociales al llegar a Grecia, a Salónica, les restó 2 años a todos sus hijos chicos para poder recibir ayuda. Él era viudo, o sea que él crió como pudo y podía económicamente porque era un tipo de mucho prestigio en Esmirna, era gente de bolsa, tenía servidumbre, tenía todo, económicamente él pudo solventar colegios privados para sus hijos. Para todo lo que era primario, ¿sí? Pero bueno, todo eso se perdió. ¿Qué decir? La familia fallecida, todo. Mi abuelo materno, o sea,
bisabuelo, perdón. El abuelo de mi mamá era cura. Eso lo supe al hacer los trámites yo de nacionalidad. Yo no lo sabía. Ellos siguieron y mantuvieron religión, idioma, absolutamente todo. Convivían perfectamente ahí. Bueno, no sé qué más contarte. Te voy a dar un dato porque la otra parte de mi familia, del lado de mi papá, son griegos del Peloponeso. Pero mi papá peleó en la Primera Guerra Mundial contra los turcos. Pero él tenía un hermano mayor que era médico. Y ese médico, mi papá, te aclaro, nació en 1899, se casó grande acá en Argentina. Su hermano mayor, obviamente, había nacido mucho antes del 1899 y era médico, especializado en lo que hoy se denomina neumonólogo. Entonces, él atendió en la guerra a principios de la guerra, la primera, a soldados griegos, turcos, armenios, a todos los que participaban, fue condecorado. Así que, fíjate mi origen, es increíble. Yo nací y crecí acá. Pero viendo todo esto y estando en contacto con toda mi familia, gracias a esta herramienta que se llama Internet y que se llama Skype, yo aprendí a conocer un montón de cosas, un montón de orígenes dentro de ambas familias, tanto de mi mamá como de mi papá. Tanto de primos hermanos como de primos segundos. Es increíble, te aseguro que es increíble. Y agradezco la oportunidad. ¿Algún integrante de tu familia regresar a los lugares donde pertenecían? No. A ver, hay la esposa de un primo hermano mío, por el lado de mi papá, que era de la isla Príncipe, hace unos años me contó, o por WhatsApp, o por Skype, o por Viber, me contó que la mamá, la tía y no sé qué otros familiares quisieron volver para ver cómo había quedado la casa de ellos, porque ellos perdieron todo también. Y ella fue, acompañó a su familia, pero no quiso ver esa vivienda, se quedó en el hotel, se resistió. Las viviendas quedaron en poder de los turcos. ¿Sabés lo que significa eso? Vos perdés todo perdés, no ves a tus muertos, no visitas las tumbas, nada, absolutamente nada. Eso es muy feo, eso es muy duro, pero muy duro. Está ocurriendo lo mismo, hoy ocurre lo mismo. ¿Y cuál es la solución, Cecilia? Nada. ¿Cómo se trata toda esa gente? ¿Qué se hace con toda esta historia? Cecilia, vos que sos una persona especializada en el tema de las migraciones, desde lo sociológico, ¿cómo se ve esta catástrofe del Asia Menor, esta diáspora invertida, ¿no? Obligatoria,
porque no es gente que eligió emigrar, se vio obligada a la fuerza a salir de su país. ¿De qué manera impacta desde lo sociológico, lo humano, en la composición de nuestra sociedad todo eso? Y mira, como en líneas generales, lo que acaba de decir Anastasia creo que de alguna manera ejemplifica, o sea, pasaron 100 años de esta catástrofe y sigue pasando con otros pueblos, diríamos, ¿no? Con formas parecidas, quizás no similares. En primer lugar, o sea, desde un punto de vista, si queremos, más teórico o del mundo diríamos, de las ideas, estas categorías a veces que se usan como refugiado, como migrante, exiliado, ¿no? Muchas veces son controversiales porque generan, diríamos, dentro de las mismas poblaciones, algunos inconvenientes en vez de solucionar otros, ¿no? En el caso, diríamos, en el caso griego, es claro, ¿no? Que fue una expulsión de población, que adquirieron, diríamos, el carácter de refugio, pero también, diríamos, en las vidas personales, ¿no? De cada una de esas personas, de cada una de esas familias, ¿no? Como refería recién Anastasia, digo, se dan como un montón de situaciones complejas y de conflictos, porque, como bien marcaron ustedes, o sea, convivían en distintas ciudades de lo que hoy es Turquía, diríamos, pero a la vez eran parecidos y distintos, había un distinto manejo del idioma, de los saberes, de las relaciones, que al llegar en carácter, diríamos, de refugiados, pierden todo, como bien dijo Anastasia, es como que varios autores hablan de las ciudades desnudas, ¿no? Cuando hablan de estos campos de refugio, ¿no? Como hombres y mujeres desnudos que son despojados de todo lo que fueron, ¿no? Como que dejaran de ser. Y en realidad, en el fondo, no dejan de ser, pero bueno, o sea, tienen que reconstruir de alguna manera muy, muy dolorosa lo que han sido y lo que queda por delante, ¿no? Entonces, yo creo que diríamos que hay digamos, una clara diferenciación entre estas políticas, si lo pensamos hoy en la contemporaneidad, humanitarias, entre comillas, de los estados y de las organizaciones, y les toca vivir a cada una de estos grupos poblacionales, que Cristina, vos bien lo dijiste, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Hoy Grecia de alguna manera está del otro lado, ¿no? Recibiendo poblaciones expulsadas de distintos lugares, de África y de Asia. Y sin embargo, ahí, diríamos, también existen conflictividades entre ellos, o sea, entre los distintos grupos, ciertas, diríamos, relaciones que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Dentro de esos espacios, que muchas veces, desde lo religioso, desde lo cultural, bueno, ni pensemos en lugar de las mujeres, como ustedes bien marcaron, de las mujeres, diríamos, griegas de hace 100 años y las mujeres de ahora, ¿no? O sea, todas escuchamos las atrocidades que muchas veces son veladas y han sucedido y suceden en esos espacios. La verdad es que yo no tengo una respuesta, ojalá la tuviera, ¿no? Para ver qué se hace, pero creo que un punto crucial es tratar de contribuir a visibilizar, ¿no? Ciertas cuestiones y que dentro de lo que se conoce como las crisis humanitarias, bueno, no queden ciertas problemáticas y ciertas cuestiones como desatendidas. El tema de la memoria de todos estos hechos, porque vos fíjate, los griegos habitaron lo que es el Asia Menor desde el siglo XI documentado desde el siglo VIII. Todo lo que escribió Homero está situado en Troya, que está tan cerca
¿no es cierto?, de Esmirna, en el Asia Menor, las grandes ciudades comerciales de toda la región oriental eran colonias de origen griego, ¿no?, de lo que era esa Grecia extendida hacia el Asia Menor. Por lo tanto, tienen una situación así de ubicación y de identidad que tiene muchos años de historia, porque también quedaron ahí durante la época de la conquista romana, quedaron ahí durante el Imperio Bizantino, durante la turca, con la diferencia de los griegos en la Grecia continental, que estos griegos de la parte asiática, tanto los del Cáucaso, como los del Mar Negro, como los del Asia Menor, o sea, acá de Anatolia, fueron gente que progresaron muchísimo económicamente, fueron los que produjeron el sustento cultural, económico de una Turquía de prácticamente eran aldeanos, los habitantes, no aldeanos, sino que eran de diferentes grupos étnicos, de diferentes tribus, los que integraban el Imperio Otomano, y los griegos eran como algo consolidado, ¿no? Con un idioma que lo mantuvieron todos esos años, con una fe determinada, y conociendo muchas empresas de la época, porque vos fíjate que eran los grandes productores de alfombras, los grandes joyeros, antes eran griegos que vivían en estos lugares, gente que empobrecida, los más importantes. ¿Ustedes tienen idea de qué grandes nombres de estas personas hemos tenido viviendo, por ejemplo, aquí en Argentina? ¿O nada? ¿Vos, Cecilia, no sabés? Yo no, contame, no. Seguro Anastasia sabe, pero yo no. No, bueno. Sí, a ver, sí, Anastasia, los Cholmekchoglu, la familia Cholmekchoglu, los Palanzoglu, los Zebaoglu. Sí, todos los que terminan su apellido en Oglu, que quiere decir hijo de turco, toda esa gente proviene del Asia Menor y muchos vivieron, nacieron y vinieron acá a Argentina y muchos regresaron inclusive. Sí, yo como iba mucho, es decir, me llevaba a mi mamá a la colectividad, a Julián Álvarez, yo conocí a muchas de esas familias, a muchísimas de esas familias, realmente. No me viene ahora a la mente, te dije, Cholmekchoglu, sí, Palanzoglu. Está bien. Eran toda gente con gran... Claro. Hubo cualquier cantidad de familias. Toda gente con gran... Sí. Se me cortó tu imagen. No, yo decía que, bueno, muchos de ellos con gente con gran preparación, porque tenían acceso a la educación, cosa que en la Grecia empobrecida, ¿no es cierto?, por la turcocracia eso era imposible, y este aporte, que si bien al principio fue casi una tragedia, de este gran crecimiento demográfico sin posibilidad de contención desde lo económico, porque la gente que no traía nada venía con lo opuesto, los griegos no tenían para comer, entonces era un combo magnífico, explosivo, porque se llegaba a tener problemas entre los griegos previos con los griegos recién llegados. Entonces, como decían, hay una frase muy linda en la película, esta Politiki Kusina, ¿no? Que dice que en Grecia somos turcos y en Turquía somos griegos, o sea, es complicado porque uno no tiene y de lugares era extranjero. Y después un hecho también interesante en esta diáspora es que los griegos que vivían en Turquía sabían manejar, utilizar muy bien la cerámica. Entonces, cuando llegaron aquí, a Grecia, lo primero que hicieron fue con el barro hacer ladrillos, y se ayudaban los unos a los otros para construir casas,
porque al comienzo vivían donde están los grandes sitios arqueológicos griegos, porque no tenían dónde ir. Entonces ponían campamentos en los sitios arqueológicos, donde el conquistador, el participante más importante de estos campamentos, sin duda alguna, era el hambre y la enfermedad, porque estaban desprotegidos totalmente. Y esta gente averiguaba en qué lugar se podía hacer una casita o apropiarse de algo, y empezaron a construir y ayudarse los unos a los otros a construir casas, y así aparecen los nuevos barrios de Atenas, que tienen el nombre de las localidades donde ellos vivían cuando estaban en Turquía, ¿no? Por ejemplo, Neos Cosmos, Nea Smirni, Coquiñá, o sea, son todos barrios de refugiados, en donde siguieron manteniendo su comida, sus danzas, o sea, el aporte cultural que hicieron a esa Grecia del año 22, más allá del drama, fue tremendo. El despegue de Grecia tiene que ver con la presencia de esos refugiados. Es decir, yo lo veo ahora, mira Cecilia, me meto en tu tema, ¿no? Cómo un grupo Tranquila, de refugiados, no es mi tema. ¿no? ¿Cómo puede modificar la cultura o la constitución cultural de un lugar, ¿no? Y luego los casamientos que se prestan, y siguen estando como tales, o sea, mantienen su identidad al día de hoy, ¿no? Muy interesante. Y, por ejemplo, Cecilia, la diferencia más importante entre esa corriente obligada migratoria del año 22 y la actual, ¿qué es? ¿La No te voluntad escuché de lo irse? último, perdón. ¿Cuál es la mayor diferencia? Entre la corriente del 22 y... la mayor diferencia y la actual, la que viene ahora de Siria, de Afganistán, de otros países. Sí, mira, en primer lugar te quería decir lo de los barrios, que a mí también me pareció como súper interesante, y es algo que también pasa de alguna manera en los campos actuales, ¿no? Que quizás los refugiados, diríamos, antropólogos, sociólogos que han trabajado en campo, ¿no? Ahí mismo, cuentan que han construido pequeñas mezquitas o pequeñas iglesias, ¿no? Cada una de estas nuevas comunidades, como afganos, como kurdos, ¿no? Han construido en esos lugares que diríamos que son tan desabridos en un punto, que les ha tocado vivir y atravesar, han dejado marcas, ¿no? Y yo lo pensaba con esto que vos decías de los barrios, ¿no? Que hoy son barrios de Atenas y que también fueron construidos de alguna manera por poblaciones que a partir de un hecho traumático han tenido que vivir y sobrevivir ahí, ¿no? Y respecto de las diferencias, el tema con lo que se ha denominado, diríamos, la crisis de los refugiados en Europa, que la sitúan a partir de 2015 como con mucha fuerza, es que concentra de alguna manera, es multicausal, porque hay países que expulsan población, países de África, por ejemplo, por temas económicos, pero en realidad esos temas económicos que entraría, diríamos, dentro de, entre comillas, una decisión individual, el hecho de emigrar, tienen que ver con políticas a nivel macro, ¿no? Quizás, no sé, un grupo de pescadores, o sea, gente que se dedicaba a pescar y que tenía, diríamos, sus emprendimientos y se dedicaba, su sustento era ese, se ve quizás imposibilitada a raíz de cuestiones que tienen que ver desde lo climático hasta cierto monopolio por parte de otros conglomerados a emigrar. Y también tenemos por razones políticas, razones religiosas, ¿no? que quizás esas son más comparables, ¿no? En el caso de los iraquíes, de los iraníes, o sea, son más comparables con el caso griego, que de alguna manera si no se van los matan, o sea, así de sencillo, ¿no? Por una cuestión
religiosa o incluso étnica. Entonces hay como una complejidad. Sí, quería aclararte, Cecilia, que en el caso de los griegos, de los armenios, hubo un tema religioso y político, con todo el movimiento que generó Kemal Atatürk. Él no aceptaba los sultanatos, entonces él buscó apoyo para sus arengas y para generar todas sus incursiones. Yo eso lo leí, lo estudié mucho por mi cuenta, porque nunca llegué a entender cómo es posible que tanta gente viviese en tantos sultanatos y desde cuándo. Entonces empecé a mirar y a leer y a analizar la historia de Turquía, de las diferentes tribus que habitaron esa región y desde dónde, el origen de cada tribu. La pandemia me ayudó mucho a estudiar, a leer, a indagar, porque yo decía, ¿con qué sultán vivía la familia de mi abuelo y de mi abuela materna? Y los ancestros, lo que vivieron antes. Les perdí el rastro, honestamente. Pero me sorprendía, porque yo, habiendo nacido acá, no entendía cómo era la vida en ese lugar. Y bueno, fue político, obvio, fue religioso. Eso hoy, lo es en la actualidad con Erdogan. Él quiere ser como un sultán. Por eso Grecia y Turquía hoy tienen los mismos problemas por su expansión. En fin. Yo sigo muchas series griegas, Cristina, muchísimas. Hoy domingo está Tokokino Potami, el mar, el río Rojo. Sigo muchas novelas. Sí. Yo sigo mucho. Y sigo mucho turco también, ¿Por qué? Porque me permite estudiar cómo es el razonamiento de las tribus nómades de esa época, del 1200, de 1100, cómo nació lo que dicen hoy que es el padre de Turquía, que es Osman, cómo eran sus abuelos, cómo eran los mongoles, qué sé yo. Me encanta, pero así es de mi origen no. Sí. De esa manera lo entiendo, porque siempre me llamó la atención. Ojalá pudiera visitar yo algún día en Mirna y ver si realmente existe la casa de mi abuelo. Sé dónde estudió mi mamá, sé dónde es el liceo francés, lo encontré todo por internet. Me parece que no se quemó esa escuela primaria, que primero era de madera, y que su archivo se trasladó, ahora no me acuerdo bien para decirlo. En fin, soy muy curiosa. Ojalá pudiese algún día ver esa parte, que no la conozco. La de mis padres sí, la de mi papá sí, pero la de mi madre, lamentablemente, nunca va. Bueno. Sí, es así, es buscar el regreso porque de alguna manera también es tu lugar de pertenencia, ¿no? Y bueno, eso que contabas recién de las novelas, en Grecia en los últimos años están
reactivando este tema en cuanto a lo que es la memoria de estos hechos, no desde el punto de, bueno, de cómo nos odiamos mutuamente, sino dónde están los problemas y buscar alguna solución. El problema de fronteras entre Grecia y Turquía es algo que de historia y se repite permanentemente y todos los años encontramos conflictos nuevos y todos los años hay algún problema con un avión, con una isla, siempre pasa algo. A nivel personal, les puedo contar que a mí me ha tocado estar, por ejemplo, en Turquía, encontrarnos en Kuşadası, en Turquía, y con el guía pasar frente y ver la isla de Samos, y el guía turco, sin saber que éramos un grupo de griegos que hablábamos español, decirnos, ven, ahí está la isla de Samos, fíjense qué cerca que está, que si saco mi mano por la ventanilla del micro, la puedo tocar. ¿Pueden creer que esa isla es griega? Así nos decía el turco, perdón. Y cuando voy a la isla de Samos, la guía griega en la isla de Samos nos dice, ¿ven ahí la costa turca enfrente? Bueno, dice, ahí está la ciudad de Kuşadası, y muy cerca está Éfeso, la ciudad de ¿no es cierto?, de la antigüedad griega. Nosotros los turcos son como hermanos porque vienen a veranear todos los años a Samos. Yo me quedé con la doble explicación. De un lado el deseo de poseer y del otro lado el deseo de restituir la historia y en definitiva convivir todos en un mundo mejor, porque yo creo que esa es la realidad, pero sin olvidar todas estas cosas que han ocurrido. Hay un autor griego excelente, Ilías Benetis, que vivió la catástrofe de Esmirna y de todo lo que ha pasado, y él a los 18 años escribe su autobiografía en el libro que se llama el número 21.223, que él relata todo lo que le ha pasado, inclusive disfrazarse de mujer para que no se lo llevaran los hijos, etcétera, diciendo al final del libro, se cometieron atrocidades de los dos lados, yo quiero la paz. Y yo creo que nosotros, en definitiva, todos los que buscamos la paz en este mundo y que la gente sea feliz en el lugar donde le ha tocado vivir, respetando a las minorías, ¿cierto? Bueno, yo escucho tantos sonidos, no sé, pero si ustedes escuchan lo mismo, escuchan de todas maneras, les quiero agradecer muchísimo su participación en el día de hoy en este programa, en el cual hemos hecho el recuerdo y la semblanza de lo que fue ese periodo de la historia, nuestra visión 100 años después de todo esto. Yo les agradezco a las dos, a Anastasia, que nos trajiste a tu familia hoy en este programa, y a Cecilia, que bueno, nos diste la visión desde lo universitario, desde lo académico de todo este conflicto, ¿no?, de toda esta situación. Así que bueno, muchísimas gracias a las dos, y veremos cómo sigue esta historia en el futuro, que se unan las partes y que todo sea para bien. Esperemos. Gracias, Cristina, gracias, Anastasia, un gusto. Igualmente, encantada. Muchísimas gracias. Un placer a las dos. Hasta pronto y muchas gracias. Y nosotros nos despedimos del programa hasta el domingo que viene, con algún otro tema de interés general que tenga que ver con la cultura griega y su gente. Muy buenas noches para todos. Chao. Kalinista, Yasas, Faristo. Kalinista. Gracias.